propósito. Produbanco, en pro de ti. Fin de espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 57 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Queremos dar la cordial bienvenida a nuestros siguientes invitados en la revista de opinión Democracia. El señor asambleísta Dalton Bacigalupo, de Izquierda Democrática. El doctor Ramiro García Falconi, penalista y académico. El doctor Ramiro Rivera, articulista, y la colega periodista Talía Flores. Les invitamos para analizar esta coyuntura política a propósito del juicio político a los 3 miembros del Consejo de la Judicatura, y luego se viene el juicio contra los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quisiera ilustrar, antes de este tema, la denuncia que se ha formulado de presiones para lograr votos en el juicio contra los vocales del Consejo de la Judicatura. Se necesitan mayoría calificada, 92 votos, y según hasta anoche se conocía, aunque no hay certeza, que UNES, el correísmo protagonista de este juicio, cuenta con el apoyo firme del Partido Social Cristiano y dividido de Pachacuti, lo cual no permitiría los 92 votos. Aunque todo esto está por verse, en política es así. Ayer denunció en Radio Democracia, en XFM, la revista de opinión Democracia, el asambleísta de Pachacuti, Rafael Lucero, lo acusó al presidente de la legislatura, Virgilio Saquicela, de hacer presión, aunque él dijo después que no, pero no hay pruebas de ello. Por favor. A mí personalmente me han hecho llamadas telefónicas a hacer ofertas. Yo he dicho, a ver, un ratito, no necesito que me llame nadie, es mi decisión, es mi voto. O sea, y esto creo que con la colega asambleísta que está en este panel y el pueblo ecuatoriano que está escuchando, hay varios asambleístas que se han acercado a decir, vean, te ofrecemos esto, te ofrecemos este otro, y vean, queremos eso. Eso también es corrupción. O sea, que estamos haciendo un juicio político para destituir, supuestamente por incumplimiento de funciones, supuestamente porque existe corrupción en el Consejo de la Judicatura, pero están haciendo llamadas. A mí me han llamado de lado a lado de parte del señor presidente de la Asamblea a ofrecer puestitos, lo voy a decir claramente, a ofrecer puestistitos. ¿El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, metiéndole mano en esto? Por supuesto, lo debo decir claramente y no tengo ningún empacho. Ha habido mediadores. Él personalmente no me ha llamado porque creo que no tendría la valentía de llamarme a decir estas cosas, pero ha habido mediadores que han llamado a decir, vean, estos espacios hay, queremos decir. Y yo he dicho muy claro. A nombre de Saquicela, los asesores le han llamado, a nombre de Virgilio Saquicela. Ha habido personas que me han llamado a mi teléfono a decir que vean que queremos eso. Yo he dicho, no, yo voy a obedecer lo que diga Pachacuti y no tengo ningún temor de decirlo, porque así se han venido manejando. Bueno, ese fue el testimonio de Rafael Lucero. Quisiera añadir, antes de darles la palabra, lo que señalara en la revista de Opinión Democracia Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, con un ingrediente. Venimos repitiendo desde hace fechas que el corazón de este sector que hace mayoría a la cabeza del correísmo y el Partido Social Cristiano, lo que quieren es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que con ello se domina todos los entes de control y un juicio impresentable porque es solo a 4 de los 7 vocales. ¿Por qué no enjuician a los 7 que son responsables de esto y no unieron, como en ocasiones anteriores, en un solo juicio los 2 juicios que se ha planteado? Y ya ayer en el Consejo de Participación Ciudadana estaban desaforados, desesperados, porque se tramite ya la terna impresentable, presentada por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, el otro señor Saquicela, el doctor Saquicela, para que se tramite en donde esa terna encabeza una correísta plenamente identificada. Aquí hay una articulación de esto, de lo que está sucediendo. Bienvenido, por favor, el audio de Fernando Villavicencio.
Todo está milimétricamente calculado. Esta nueva mayoría sólida del Consejo de Participación Ciudadana, en no más de un mes, mes y medio, que ya estará todo decidido, elegirá a la candidata de Iván Saquicela como parte del pacto con UNES y el Partido Social Cristiano, quien irá a presidir el Consejo de la Judicatura. Es decir, o una correísta o una social cristiana. Así de sencillo. Y claro, y ahí sí, ahí viene el Consejo de la Judicatura con todo el peso del acuerdo. Nombrarán con jueces para integrar nuevas salas de lo penal y ahí vendrán los procesos de revisión. Pero algo también que no puede quedar en el aire, y quiero que alguien venga a desmentirme, que alguien venga, me vea la cara y me desmienta. La sentencia del campo Singue está lista, está redactada. ¿Y por qué no lo sacan? Estaba previsto este lunes. Tenía que sacar el lunes, pero como yo ya me anticipé y les dije, y ecuatorianos, aquí va, la sentencia del campo Singue, bajo presión de Iván Saquicela, decide la nulidad de todo lo actuado. La sentencia está lista. A favor de Glass. A favor de Glass. El objetivo es tomar el control de todo. Sacar a la fiscal, engullirse algunas indagaciones previas que están ahí en contra de capos y otros recapos, ¿sí? Tomar el control de la Contraloría General del Estado. Van a cambiar todo, van a elegir su propio contralor. Superintendencias, lo que no pudieron hacer con el superintendente Raúl González. Es decir, compatriotas, prepárense para lo peor. Van a ponernos de rodillas. Bueno, terrible este testimonio que lo asume Fernando Villavicencio. Asambleísta Dalton Bacigalupo, vamos con el juicio político a los miembros, a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura. ¿Cómo avanza? Muy buen día. Muchas gracias, Miguel. Un saludo a los contertulios. Bueno, pues cumpliéndose el trámite al interior del Parlamento ecuatoriano. Ayer pues presentaron nuevamente sus alegatos los interpelantes e igualmente pues sus posiciones de defensa pues algunos de los interpelados. Estamos hablando del vocal Murillo, del vocal Morillo y de la vocal Barreno. Y yo quiero mostrar mi satisfacción porque creo que los 3 vocales que están siendo enjuiciados hicieron las precisiones necesarias, la aclaración de antecedentes necesarios para que el país evidentemente tenga la certeza de que sus actuaciones no han pues derivado en cuestionamientos legales y constitucionales, más allá de que esa postura no está presente pues en el juicio político. Yo creo que han desvanecido de manera muy solvente las acusaciones pues que se han planteado. No ha habido incumplimiento de funciones definitivamente, y más bien pues se dio el espacio para que se conozca y se vuelva pues a la memoria los acontecimientos de anteriores actores de la vida nacional. El caso del señor Yalg, presidiendo el Consejo de la Judicatura, que hizo pues cancelar, por así decirlo, a más de 300 jueces porque no acataban sus decisiones. Sabemos todos pues que el señor Yalg era el alfil del presidente Correa para intervenir en la justicia. Nos actualizaron también pues en el hecho de que la indemnización que por estas separaciones de jueces de manera indebida provocadas por el Consejo de la Judicatura le van a significar un costo al país de más de 13 millones de dólares. Hemos igualmente escuchado la inconsistencia patrimonial de varios magistrados de la anterior Corte Nacional que fueron cesados por procedimiento de evaluación. Bueno, una serie de situaciones que mueven al escándalo, que mueven a
replantearse el análisis de lo que pasó en la justicia ecuatoriana, ¿no? Y el hecho, pues, de que siguen habiendo, de todos modos, pues, falencias en la gestión de lo que significa, pues, el andamiaje judicial en el país. Yo creo que hubo una intervención, repito, solvente de los vocales que están siendo acusados. Esa es mi primera impresión. Bienvenida, doctor Ramiro García Falconía, académico y penalista. ¿Cómo ha visto este proceso político en la Asamblea Nacional contra los 3 vocales del Consejo de la Judicatura? Muy buen día, doctor García. Buenos días, Miguel. Buenos días, Dalton. Un saludo para todos los oyentes. Realmente me parece, concuerdo con Dalton en que los vocales del Consejo de la Judicatura pues respondieron de manera adecuada a los cuestionamientos que les hicieron los interpelantes, que por cierto, o sea, la verdad, eso nos mueve un poco a replantearnos qué clase de legisladores tenemos. Escuchamos ayer a la asambleísta Veloz leer, porque todo fue leído, es decir, del parlamentarismo original, pues queda poco, ¿no? Pero aparte de que leyó muy mal. Es decir, argumentos muy poco sólidos, cargos muy mal planteados. Realmente fue penoso escucharle. Bueno, de Luis Almeda ni qué hablar. O sea, realmente estuvo muy mal. Y creo que la intervención de los vocales dejó en claro que los cargos que plantearon contra ellos pues no tienen pies ni cabeza. Ahora, esto es político. Esto es una cuestión de votos, más que de argumentos. Vamos a ver con cuántos votos pues se toma una decisión. No sé si hoy, porque hoy todavía tiene que intervenir, entiendo que la vocal Barreno y los asambleístas que hubieran solicitado pues ser escuchados. Pero realmente es un ejercicio penoso del control político. Yo aspiraba a mucho más nivel. Y realmente la capacidad de fiscalización del legislador en esta asamblea es de ínfimo nivel. Es una pena decirlo, pero cada vez, si hay alguna constante que sigue nuestra legislatura, es la de la degradación de nivel permanente. Pongamos a pensar el legislativo que teníamos hace 20, 25 años y el legislativo que tenemos hoy. Es decir, hemos pasado de un legislativo en donde en el mismo hemiciclo debatían Rodrigo Borja con Raúl Clemente Huerta, Rafael Armijos o Asad Bucaram con Jaime Hurtado, con León Febres Cordero, con Otto Rosemena, con Carlos Julio Rosemena, a lo que tenemos ahora, que realmente es penoso. O sea, sobran los dedos de la mano para contar los asambleístas que pueden emitir opiniones, digamos, con mínimo de argumentación. Y claro, todo esto obviamente tiene relación directa con la calidad de las leyes que tenemos, con la calidad de las leyes que se producen. ¿A quién estamos dejando la tarea de definir nuestro marco legislativo? ¿A quién estamos dejando la tarea de fiscalizar a los funcionarios? Y lo que hemos visto ayer, insisto, es de muy bajo nivel. Ahora, obviamente, vuelvo y repito, el juicio político a los vocales del Consejo de la Judicatura se definirá por una votación. Votación que además, uno de los grandes problemas que tenemos en el legislativo
es que quienes deciden la votación del legislativo no están en el legislativo. Y eso es grave. Claro, antes uno hablaba con el jefe de la bancada, que de una u otra manera era el que organizaba la votación y la decisión de la bancada. Ahora, quien decide la votación de la bancada no está en el legislativo. Quien decide la votación del Partido Social Cristiano no está en el legislativo. Quien decide la votación del correísmo no está en el legislativo. Es más, hemos visto que desde fuera se está tratando, por ejemplo, de direccionar la votación de Pachacutic o de una ala de Pachacutic por quienes no están en el legislativo. Entonces, claro, es un ejercicio político complejo, ¿no? Porque a la final es un debate de, digamos, es un diálogo de sordos, porque no importa qué argumentos se den, quien decide no escuchó el argumento y no está ahí. Entonces, bueno, yo creo que como país y como electores, pues de eso tenemos que plantearnos muy, muy seriamente para las próximas elecciones. ¿Qué legisladores estamos eligiendo? Y además, si estamos eligiendo legisladores o estamos eligiendo simplemente, digamos, delegados de personas que están fuera del legislativo para votar sobre una ley o sobre un juicio político o sobre lo que sea, sin poder siquiera esgrimir argumentos propios. Y eso es lo que hemos visto. Eso ayer yo veía, me parecía hasta de una candorosidad así, de una ternura total, ver cómo le felicitaban los miembros de la bancada del correísmo a la asambleísta Veloz. Decía, pero ¿de qué le felicitan si fue un desastre? O sea, realmente, independientemente de la posición política que uno puede tener a favor o en contra de algo, lo menos que se puede pedir o exigir es un mínimo de nivel argumental, un mínimo de nivel parlamentario. Por favor, escuchen lo que dijo la asambleísta Veloz, o sea, el que le escribió, porque seguramente no fue ella, no creo que haya producido algo tan básico y tan burdo, pero el que le escribió el script, el guión, el discurso con el que planteó la moción de destitución, o sea, realmente es un perverso, porque fue un desastre. Así que yo creo que esto, más allá del juicio político del Consejo de la Judicatura, nos tiene que dejar una serie de cuestionamientos sobre qué nivel legislativo tenemos hoy por hoy. Un buen análisis, doctor García, y nos hace recordar esa mediocridad de ahora con los argumentos políticos. Y usted citaba el Congreso de antes. Claro, voy a recordar el juicio político de un legislador social cristiano de fuste, el ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, cuando enjuició al ministro de gobierno de entonces, Carlos Feroz Blum, por las muñecas de trapo. Fue lapidario, contundente, con argumentos políticos, sin pisotear el castellano, sin manosear los argumentos. Si uno compara con los argumentos de Luis Almeida, una vergüenza, ¿no? Y peor, la asambleísta del correísmo. Ese es el nivel de mediocridad que quiere volver al poder. Ese es el nivel de mediocridad. Bien, doy la bienvenida a Thalía Flores. ¿Cómo ha visto este proceso político, juicio a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura? Thalía, buen día. Buenos días, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Saludos al asambleísta Basigalupo, al doctor Ramiro García, a Ramiro Rivera y a toda tu gran audiencia. He visto con muchísima preocupación, Miguel, porque veo que el país se polariza más. El país, algunas personas solo hablan de un solo sesgo, no ven todos los matices, no hacen pedagogía, entonces le están haciendo lo que se dice comúnmente un flaco servicio al Ecuador. La audiencia no debe estar al tanto de todos los detalles que existe eso, y es deber de quienes conocen explicar lo que está sucediendo.
Una vez más el Ecuador está de regreso al pasado. O sea, ¿qué diferencia hay entre 1984 cuando con tanquetas se rodeó la Corte? ¿Qué diferencia hay cuando la Pichi Corte asumió? Y eso implicó que después de haber anulado los juicios de Bucaram cayese el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez. Hace poco nomás, después hubo la metida de la mano a la justicia con una consulta popular planteada por Rafael Correa, y creo que es cuando todo se vino abajo y se derrumbó. Y ahora estamos también al filo en un juicio político que lo que hace la ciudadanía en verdad es no sabe a quién mirar, y entonces aquí no se resuelve nada desde el punto de vista legal, nada desde la jurisprudencia, nada desde la ética, sino se cuentan votos. Entonces sale alguien y cuenta que le están buscando para entregarle cargos a cambio de su voto, pero no presenta una sola prueba. Sale el presidente de la República y retira una denuncia hecha a viva voz por él y planteada después ante la Fiscalía porque necesita los votos de Pachacuti para una votación estratégica. Ese país, Miguel, no es el Ecuador que queremos, no es el país por el que los periodistas también trabajamos y luchamos y hacemos nuestro trabajo. Algo tiene que pasar y uno dice, pero ¿cómo? Si ahora estamos viendo, y yo he visto anoche, no hasta las 2 de la mañana, pero casi hasta las 2 las intervenciones, y realmente son de una pobreza increíble, la misma que exhibieron cuando estaban intentando destituirle al presidente Lasso hace poco nomás, y comentamos contigo que realmente no hay una línea no solamente discursiva y argumentativa, sino hay falacias revestidas de una verdad, intentando ponerles como verdad. O sea, los señores y señoras hablan con fake news en la asamblea porque nadie se atreve a dar una prueba. El país mismo no es exigente para pedir que entreguen de todo lo que dicen, se presente pruebas. Entonces este es un país que habla lo que le convenga al poder, y ya sabemos que el poder es lo que quiere. Y entonces tiene visos de un juicio político, de una vendetta, porque este Consejo de la Judicatura cesó temporalmente al presidente de la Corte Nacional de Justicia, y también todo se recurre, es que realmente es casi como hacer cuentas, hacer un checklist de todos los errores que se han cometido, porque también el señor Murillo, si mal no recuerdo, también pidió ante un juez, pidió un recurso para quedarse en el cargo. Claro, en la provincia de Los Ríos. Exactamente, claro, porque sí, estaba pidiendo el alterno, el suplente de la señora Maldonado que se fue. Entonces, mi preocupación, Miguel, es que le estamos despedazando al país, la institucionalidad ya no existe, y en vez de hablar en positivo en la asamblea, a mí me habría gustado escuchar. Yo sé que es un juicio político, y en juicio político se cuentan los votos aquí en cualquier parte del mundo, no hay que hacerse los exquisitos en ese sentido, pero por lo menos una exigencia académica, una exigencia argumentativa, donde se cuente cómo llegamos a esto y qué es lo que se busca de por medio. Si es que no es ahorita lo que se está comentando, que se quería meter la mano en la justicia para deshacer juicios, para deshacer procesos, y algunos dicen no, es imposible que se puedan revisar sentencias de firme, y otros que son abogados, y yo no soy abogada, entonces pediría, por ejemplo, ese tipo de explicaciones que dicen que sí se puede revisar los procesos, las sentencias, y obviamente sabemos lo que quieren, porque el correísmo es el único. Y creo que ya he dicho algunas veces, y lamento tener que repetir, que tiene una hoja de ruta en este país. Ellos desde el primer momento saben que lo que quieren es anular los juicios y que Correa y el correísmo venga por interpuestas personas, cuando no por el mismo Correa, otra vez por el resto que quedó, y a quizá perpetuarse. Y para eso han trabajado todos los funcionarios y los dignatarios ecuatorianos. Todos le han pavimentado el camino para el regreso, con equivocaciones, con cosas impresentables, como esa, por ejemplo, de retirar una acusación sobre corrupción,
con decisiones de jueces que fallan de acuerdo a lo que les convenga, con la toma, inclusive también no hay que olvidarse que se dio un golpe de mano y se rodeó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para poner al actual presidente, y que la anterior mayoría trabajaba también por un partido político y trabajaba también en busca de cambiar al Contralor, que es la aspiración mayor, tomarse todos los organismos de control y quizá apuntar a la fiscal general de la Nación, a la que no le han podido hacer daño y porque trabaja de una manera muy profesional y distante del manipuleo político, pero apuntan hacia ella. ¿Con qué fin? Para el regreso del sentenciado de Bélgica, o por lo menos anular los juicios. Todo esto, Miguel, deberíamos decir mañana, tarde y noche, porque tenemos la obligación moral, y nosotros como periodistas, yo no voy a dar cátedra de lo que hacemos cada uno, cada uno hace su oficio, pero esa es nuestra obligación. Pero sí demando de los políticos que inclusive para defender teorías políticas, ideologías, tendrían que dar argumentos, no acusaciones. Yo escuché ayer cuando un asambleísta contó que había recibido llamadas desde la presidencia, no dijo del presidente de la Asamblea Nacional, pero no presentó el asambleísta Lucero ninguna prueba. Después salió el señor Saquicela, que tampoco, obviamente no iba a presentar prueba de lo que él está negando, pero queda en eso. Solo en un juego de fantasías, en salir a hacer un show, en un poco paliar la preocupación, la inquietud del periodismo en ese momento, pero no se queda nunca, no se va a la esencia, y nos estamos absolutamente nosotros mismos sirviendo las instituciones y destruyendo, y lo que puede quedar de esto, de un Estado que puede algún rato ser un Estado fallido, es mucho dolor, y habemos destruido al país. Mira, hay los temas tan dramáticos como la violencia, que en este momento ha subido de tono. Por favor, ya estamos en el momento hasta de secuestros. Vemos cómo se ha matado inclusive a jueces y a periodistas. Vemos la denuncia, tiene que venir un país como Estados Unidos a mostrarnos, a enrostrarnos lo que no se puede hacer aquí, que hay narcogenerales, narcojueces y están metidos en todo. Y según denunció ayer el asambleísta Villavicencio, y denunció en tu propio programa, también estarían ya algunos candidatos salpicados por eso. Y esos temas serían los vitales. Obviamente este es un juicio político que no se puede descuidar, porque además implicará de lo que pase con el Consejo de la Judicatura y su nueva mayoría, o las nuevas autoridades, o si se les ratifica las de ahora, el destino de la justicia. Son temas muy de fondo, pero que se pasan de lado. No es el debate es quién está, quién me sirve. Ese va a ser lo que yo quiera. Entonces, tener el control de la justicia, meter de la mano a la justicia con fines terribles, no para dar transparencia ni hacer justicia, porque no es además el caso de los políticos metiendo en las manos en la justicia, que es para los jueces. Es lo que le tiene al país en un momento tan grave, con un riesgo país de los más altos que se registre en los últimos tiempos, sin ver un destino posible, con una consulta popular que uno dice es el peor momento, pero habrá otra vez algún momento. Así estamos, Miguel, y yo lamento mucho, pero la situación es muy complicada, y yo quiero ver mucho más allá solamente de lo que fui testigo, también mirando como muchísima gente vi en YouTube, que seguían varias miles de personas la interpelación ayer, y entonces el país no está bien. Bien, le doy la bienvenida al doctor Ramiro Rivera, columnista del Comercio. Solo un apunte por lo que bien señalaba y recordaba Talía Flores. Si hay un recurso de revisión, como en más de una ocasión nos ha ilustrado pedagógicamente el doctor Ramiro García respecto del recurso de revisión que sueña el correísmo, pero para ello, como señala y ha señalado el doctor Ramiro García, para la revisión tiene que declararse en virtud de nuevas pruebas contundentes, que por ejemplo en un juicio por un crimen aparezca el muerto, es decir, algo contundente, pero eso no hay. Tuvieron oportunidad de presentar en el juicio las pruebas de descargo y nunca lo hicieron, son solo perseguidos políticos, entre comillas. Doctor Ramiro Rivera, ¿cómo ve este juicio político contra 3 vocales del Consejo de la Judicatura que ha empezado en la Asamblea? Buen día. Buenos días, Miguel, buenos días a Dalton, a Talía, a Ramiro García. Bueno, este es un capítulo más de lo que es el Ecuador.
A veces nos olvidamos por enfrascarnos en la coyuntura, por cierto tremendismo del momento, en creer que todo ha ido bien y que hoy se ha empeorado. Es verdad, este momento hay una sensación nacional de decepción, de incertidumbre, de frustración, sumado pues al estado de inseguridad, de falta de empleo, del asedio de la criminalidad, de la inercia del gobierno, del empobrecimiento extremo de la política ecuatoriana. Siempre ha habido también mediocres, es verdad. A veces el error en el análisis de la política es poner a todos en el mismo costal. Cuando uno hace o se generaliza un discurso de antipolítica, de condena a todos los políticos, de satanización de la representación, la gente llega a la conclusión de que todos son malos, de que todos son mediocres, de que todos son corruptos, de que todos son delincuentes, y entonces hay que acabar con todos ellos. Y a veces también las sociedades se suicidan. Es un poco lo que pasó en el año 2006-2007 con la elección del señor Correa. Cuando las sociedades se decepcionan al extremo, se desenvuelven en un estado de anomia y toman decisiones suicidas. Y frecuentemente los salvavidas son los mesías populistas redentores de la peor calaña, como lo fue el señor Correa. Entonces, el enjuiciamiento político en este momento es un típico conflicto de lucha por el poder. Esto no es un proceso judicial, como a veces de manera distorsionada algunos asambleístas lo toman. Tiene que ver con una situación de crisis, tiene que ver con el hecho, Miguel, de que cuando la gente dice que no venga Correa o que no regresa Correa, yo me preocupo y digo, ¿cuándo se ha ido Correa? O sea, es cierto que el señor Correa está viviendo en el ático, es cierto que se da una vida de lujo, es cierto que nadie sabe de dónde se dan los lujos, pero no es menos cierto que lo único que quiere es la demolición de lo poco de institucionalidad que pueda existir en el Ecuador. Pero en esa minga de caotización, todo mundo pone material pétreo, todo mundo da una contribución. El Ejecutivo comete cantidad de errores, a lo mejor inducido el jefe de Estado por sus jóvenes empleados que lo rodean. La Asamblea Nacional también degradada. El error del gobierno de haberse casado tan in extremo con una conducción del Parlamento lamentable de la señora Llori, que confundió el debate parlamentario con un conflicto judicial, abusando con los famosos recursos de protección que muchas otras autoridades también han manipulado. El Consejo de Participación Ciudadana al que se nos ofreció hace más de un año borrarle del mapa a través de una consulta popular, ahí está. Sanita, torcida, conflictiva, pero ahí está. Y el 5 de febrero del próximo año, los ecuatorianos nos veremos obligados a elegir un nuevo Consejo de Participación. ¿Entre quiénes? Entre el grupo que decide la mayoría del Consejo Nacional Electoral, donde está el correísmo, donde está el gobierno, donde está Pachacuti y donde están otras fuerzas. Consejo Electoral donde se excluye a una vocal. ¿Por qué? Por el delito de decir la verdad o por el delito de exhortar a una transparencia. Enfrentamientos entre el presidente de la Corte Nacional de Justicia y el Consejo Nacional de la Judicatura. Entonces, ¿qué queda de institucionalidad al Ecuador? Muy poco. ¿Y ese será el problema solo de este momento? Y yo diría que no. Hoy con mayor desvergüenza, hoy con mayor empobrecimiento de la calidad de la representación. Pero estos son, Miguel, problemas cíclicos de la democracia ecuatoriana. Porque lamentablemente la democracia ecuatoriana todavía es un proyecto de construcción inconcluso. Porque la democracia se construye
en función de las reglas, en función de las instituciones, en función de los principios de la legalidad, en función de los principios de la representación mayoritaria, del respeto a las minorías, de los valores que son inherentes a la democracia republicana. Pero hoy no cuenta la ley, no cuenta los procedimientos, no cuenta la objetividad, no cuenta los razonamientos. Lo único que cuenta es el griterío, el discurso agonístico o los intereses de grupos políticos vinculados a la criminalidad, que lo único que buscan, en este caso, el correísmo, es la impunidad. Que haya fuerzas que fuera del Parlamento influyen, yo creo que es un fenómeno inherente a los parlamentos del mundo. Que el Parlamento no debate, sino que los legisladores ya llevan una posición definida con antelación. Ese es un parlamento, ese es un fenómeno del Parlamento del mundo, analizado desde la Revolución Inglesa y desde la Revolución Francesa, donde el parlamentario no escucha razones porque es un procedimiento típicamente político, porque no buscan la verdad, porque no buscan la certidumbre. Aquí en suma, ¿qué se trata? Aquí se trata de descabezar al Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Quién tiene interés en eso? El correísmo, en cierto sentido el Partido Social Cristiano, el señor presidente de la Corte Nacional de Justicia. Dalton hizo ayer unas declaraciones muy buenas que salieron publicadas en una página de un diario de circulación nacional, donde señalaba pues las llamadas, donde señalaba vínculos de determinados estudios jurídicos que buscan favores, ¿no es cierto?, mejor posiciones, condicionamiento, presiones. Y yo veo que difícilmente el correísmo logrará los 92 votos. No siempre el correísmo puede hacer fiesta con el número de legisladores que tiene ahí. En consecuencia, el objetivo de revisar las sentencias, de un proceso de revisión, en el que no van a escuchar razones si es que lo pudiesen hacer, no va a producirse. Pero es verdad que aquí lo único que persigue el correísmo es retomar todo el poder de la institucionalidad que lo logró abrazar durante los 10 años de poder omnímodo, de poder arbitrario, de poder, yo diría, casi cuasi monárquico, frente a una representación fragmentada donde no todos los bloques van a agachar la cabeza y apoyar al correísmo. Y yo veo difícil que, salvo muy pocos señores legisladores de la IDE, creo que se autodenominan algunos disidentes, que son más correístas que socialdemócratas, podrían sumarse a eso. Pero veo difícil que todo el bloque de la IDE con representantes inteligentes como el doctor Bacigalupo vaya a prestarse para ser serviciales al correísmo. Veo también igualmente difícil que Pachacuti lo haga. Ahí ya al parecer hay algunos entendimientos tácitos. El mismo hecho de que el señor presidente haya formulado un desistimiento de la acusación, que de por sí no sé si tenga toda la validez, porque si se acusa de delitos de acción pública y están en indagación de la fiscalía, podrían seguir, pero daría la impresión que al menos hay cierto despertar de letargo político que uno ve desde fuera en el gobierno. Pero todo esto da cuenta, Miguel, reitero una vez más, de nuestra pobre, de nuestra flaca, enflaquecida, raquítica, endeble, enclencle democracia ecuatoriana, y del mayor empobrecimiento de la representación. Cualquiera habría creído que el Ecuador puede sumar, podría avanzar en términos de la gobernabilidad, pero no sería atrevido ni extremo decir que quizá el peor momento de los 40 años y pico de vivencia de la democracia desde el retorno de 1979, nunca antes las instituciones, la representación, los conflictos están tan corrompidos, tan corroídos y tan alejados de lo que piensa el país.
Y lo penoso es que a lo mejor ni siquiera habrá tiempo para corregir o incorporar algunos correctivos en el sistema político, en el sistema electoral, en el sistema de partidos, para que este país sea viable en el futuro. Estamos en muy malos momentos y lamentablemente la actitud dubitativa, la actitud ambigua del gobierno ha hecho que se pierdan 15 meses valiosos. No sé si la consulta popular que están pensando, cuyos contenidos todavía no se saben, vaya a tener éxito o pueda servir para algo, para mejorar esta democracia que es de llorar, esta democracia que es absolutamente penosa. Porque, reitero, la mediocridad, Miguel, en la política ahora está mezclada también no solamente con la corrupción, sino con el narcotráfico. Estamos en momentos muy penosos, muy lamentables, muy grises de la política ecuatoriana. Y eso justifica el estado de decepción, el estado de despecho que tienen los ciudadanos y de muy poca esperanza en su futuro personal, familiar y nacional. Es penoso y lamentable lo que sucede, como bien señala el doctor Ramiro Rivera. Quiero volver con el asambleísta Dalton Bacigalupo de Izquierda Democrática. Si bien es difícil vaticinar qué va a ocurrir en las próximas horas, la consecución de la mayoría calificada a los 92 votos parecería que resulta difícil. No así el otro que no podemos perder de vista. Esto pasará y viene el juicio a 4 de los 7 vocales del Consejo de Participación Ciudadana, en donde allí sí se necesitan solo 70 votos y tiene de sobra el correísmo y el Partido Social Cristiano para tomarse una parte y hacer mayoría. Esa es la verdad, mayoría. Y, por ejemplo, viabilizar el nombramiento de esa terna impresentable al Consejo de la Judicatura que remitiera el presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Qué cree que va a pasar? Y luego el juicio al Consejo de Participación Ciudadana, asambleísta Bacigalupo. Bueno, yo espero pues que haya la lucidez suficiente para entender pues que hay un proyecto de toma de la justicia de manera más abierta y desembosada por parte pues del correísmo y el socialcristianismo. No vamos a insistir pues en la cantidad de funcionarios del correísmo que están siendo juzgados penalmente. No vamos a insistir pues en los personajes socialcristianos que también están siendo indagados en la fiscalía y seguramente algunos de ellos ya en procesos judiciales, a los que se le busca pues limpiar pues su responsabilidad. Así que aquí hay intereses concretos. Y repito, yo espero que esa visión prevalezca al momento de la votación. Yo pues espero y confío que la votación de la bancada de Izquierda Democrática, más allá de declaraciones desafortunadas que se han dado por parte de algunos de ellos, sea por la línea de respetar la disposición del Consejo Ejecutivo Nacional, que hizo ya previamente un análisis de todo lo que podía pues debatirse al interior del Pleno Legislativo, y pues se dispuso que las votaciones que se produzcan en el trámite de destitución pues de estos vocales cuestionados y que se están defendiendo para mí con éxito hasta el momento, sea la abstención. Yo espero que haya la suficiente reflexión final de todos para que vayamos de manera coherente todos los votos de la bancada, de los 15 votos de la bancada a la que ya se han reincorporado los que un momento dado disintieron de algunas posiciones oficiales, sea pues definitivamente por la abstención. Entiendo yo que en Pachacuti estaría pues sobrando una misma voluntad de unificar su posición en este juicio político, y es de alguna manera pues pronosticable que no se alcanzarían los 92 votos para la destitución de los vocales de la judicatura. Es importante destacar que la búsqueda de la destitución de los vocales actuales que están siendo enjuiciados fue la consigna de la mayoría que está ahorita pues operando al interior de la Asamblea Nacional.
y que ahí se excluyó de cualquier responsabilidad a un vocal muy cercano a las filas socialcristianas, que es el vocal Javier Muñoz, ¿no? Que sirve a intereses socialcristianos. Es el vocal con quien conversan personajes socialcristianos que están envueltos en denuncias de corrupción, en una serie de cosas. Entonces, eso es demostrativo de que lo que se busca no es, pues, necesariamente mejorar las posibilidades de la gestión del Consejo y con eso a lo mejor pues lograr un mejor desempeño de la función judicial, sino simplemente la brutal y descarnada presencia del poder para lograr fines de impunidad y fines de defensa de intereses particulares. En el caso del Consejo de Participación Ciudadana, va en el mismo sentido, en la misma línea de actuación. Se busca censurar a los que antes de ayer, digo antes de ayer porque ayer parece que algo ha pasado ahí en esa mayoría que se decía respondía a los intereses del gobierno, pero no se alcanzaba, ¿no?, a pretender el enjuiciamiento político de los otros tres vocales, donde pues también existe la influencia social cristiana a través de la sobrina del asambleísta Almeida. Entonces, son intereses concretos que se están pues ahí defendiendo de lado y lado, el gobierno y la oposición, y el país pues abocado a lo mismo de siempre. En este caso particular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, yo he venido cuestionando la actuación de este consejo. Yo les he pegado una repelada a todos ellos al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, porque todas las veces que estos señores han comparecido para efectos de que informen sobre sus actuaciones, han ido en una posición agresiva entre ellos mismos. Nosotros hemos tenido que ver en la Comisión de Justicia de manera sorprendente cómo en la presentación de ellos ante la Comisión de Justicia han comenzado a atacarse mutuamente, a acusarse de violación de reglamentos, de manejos dolosos, inéticos, una serie de cosas. Y un día tuve yo que pegarles una repelada, ¿no?, en el sentido de que no teman que una posible consulta popular haga desaparecer a través de los trámites subsecuentes a la consulta la institucionalidad del Consejo, porque ellos ya estaban cesados moralmente ante la opinión pública nacional. Posiblemente mis declaraciones salgan, a lo mejor en ese juicio político que se va a incoar, pero mi tesis es que se vayan los 7. Pero pretender solo destituir a 4, que ya no sé si son 4, y dejar a los que les interesa dejar a la actual mayoría parlamentaria, me parece eso es totalmente absurdo. Favorece los intereses de esa mayoría, pero no los intereses de lo que debe ser pues una renovación seria y profesional, digamos así, pues no, de esos miembros. Esa es la circunstancia, Miguel, que vivimos al interior de la Asamblea Nacional. Pronto pondrán pues sus ojos en la Fiscal General del Estado. Lo que te ha dicho es clarísimo. Para efecto de la destitución de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana, solo se requieren 70 votos, y ellos lo tienen. Para destituir a la Fiscal General del Estado, solo se necesitan 70 votos, y ellos los tienen. Entonces, vamos en el Ecuador a vivir episodios de beligerancia política y de enconamiento mayor del conflicto político en el país, porque yo creo que el Ecuador entero cerrará filas, por ejemplo, por la Fiscal General del Estado. El Ecuador entero creo yo que no cerrará filas porque se vayan pues los que tengan que irse del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero sí cerrará filas por la Fiscal General del Estado, que es objetivo político del correísmo y del socialcristianismo. Y eso será motivo de una grave perturbación del debate político y de una alteración anímica de todos los ecuatorianos, porque todos los ecuatorianos decentes reconocemos en la gestión de Diana Salazar
una gestión depuradora y una gestión vertical y apegada a la ética. Ahí concluyo este comentario. Bien, doctor Ramiro García, si hoy no hay los votos para censurar a los 3 vocales del Consejo de la Judicatura, bueno, están apuntando a lo más grande, a lo mayor, como bien ha señalado el asambleísta Dalton Bacigalupo, ir por el Consejo de Participación Ciudadana, y ahí necesitan solo 70 votos y se toman todos los órganos de control, incluido el Consejo de la Judicatura, y estas amenazas incluso contra la fiscal general de tomarse todo. ¿Cómo ve este panorama, doctor García? Bueno, a ver, todo esto está claro, va en línea de la agenda del correísmo, ¿no? La agenda del correísmo que tiene básicamente un solo punto, que es impunidad de sus líderes prófugos o presos. No hay más. Es una redición, y en eso mi tocayo Ramiro Rivera pues creo que me dará la razón, y Dalton igual, que han sido ya políticos de larga data. Es una redición un poco del déjenlo volver del ortocismo, ¿no? O sea, lo que pasaba en los 90 está pasando actualmente con el correísmo. Acuérdense ustedes que el roldosismo tenía pues un solo punto de agenda, y era el retorno de Audalá. El correísmo tiene un solo punto de agenda, que es la impunidad de Correa, nada más. Y claro, en esa agenda pues no les importa cargarse el país. Entonces, ver el país arder, ver cómo se destroza todo, bajo el argumento un poco de quemémoslo todo, que ya lo arreglaremos cuando volvamos a hacer gobierno. Y claro, por supuesto, dentro de esa lógica, la Fiscalía General del Estado es una piedra en el zapato. La fiscal ha sido quien ha llevado a Correa, Glass y compañía a todos los procesos que han devenido en sentencias condenatorias de ejecutoriedad. Así que seguramente será su cabeza una de las primeras en que se busque. El Consejo de Participación Ciudadana, bueno, a ver, primero, ya al Consejo de Participación Ciudadana actual le quedan 3 meses. Bueno, tal vez 4. No más que eso. Porque luego ya vienen las elecciones y se elige un nuevo Consejo de Participación. Yo no sé qué tanto favor se hace el propio correísmo en impulsar un juicio político a un grupo de funcionarios que están casi a puertas de salir. Lo que me parece inentendible, la verdad, y con todo el respeto, es ¿qué hace el Partido Social Cristiano metido en ese entente, no? Es decir, más allá, evidentemente no es una alianza ideológica, porque uno diría, bueno, las derechas se unieron o las izquierdas se unieron, y nos resulta más o menos entendible. Pero en este caso, claro, con discursos diametralmente opuestos, terminan confluyendo en intereses, pero en intereses de lo más mezquino. Donde el Partido Social Cristiano termina, además, liderado por un asambleísta como Luis Almeida, por ejemplo. Y esto a 4 o 5 meses de elecciones seccionales. Yo creo que todo esto les va a pasar mucha factura política. Y yo lo que no entiendo es cómo políticos de vieja data, como los socialcristianos, que vienen operando políticamente por décadas, más de 3 por lo menos, se pueden embarcar en una empresa tan, digamos, de tan incierto futuro. Hoy por hoy, lo más seguro es que no obtengan los 92 votos que necesitan para destituir al Consejo de la Judicatura. Esto va a ser una derrota política, y una derrota política fuerte. Y claro, luego irán por el Consejo de Participación Ciudadana, que más o menos con todo el trámite que implica un juicio político, el juicio político será en noviembre, cuando ellos en enero o febrero ya tienen que salir.
Pero para ello sí tendrían, doctor García, los 70 votos necesarios, mientras más ganan el tiempo. Y además, el correísmo apunta a diversas puntas, perdón la redundancia. El correísmo en el caso tiene del al doctor Consejo Eduardo Franco Loor, el abogado de Glass, de Correa, por supuesto, está en el Consejo de Participación, candidato al Consejo. El abogado Allen Berbera, y tienen algunos candidatos, sin duda. No, pero, a ver, a lo que voy yo, es que, a ver, en el juicio político contra el Consejo de la Judicatura, contra los vocales del Consejo de la Judicatura, ¿a qué apunta el correísmo? El correísmo no apunta a tomarse el Consejo de la Judicatura a través de los alternos, porque no es así. Los alternos son gente, digamos que de buen nivel, y que no creo que vayan a permitir una cooptación política por parte de ningún grupo político. Está Yolanda Yupanqui, que es la actual presidenta del Colegio de Abogados, por ejemplo, o está Jaime de Ventimilla, que es una persona con una vasta trayectoria. Entonces, por ese lado no va. Ellos lo que tratan es de construir un relato. A través del juicio político al Consejo de la Judicatura, lo que tratan es de construir el relato de la falta de imparcialidad de los jueces, de que Correa, Glass y compañía fueron juzgados por jueces que están ahí producto de un proceso de evaluación ilegítimo a su criterio. Y ese es el relato que quieren construir. O sea, lo que están tratando de construir es un recurso de revisión, sobre todo para el caso Arroz Verde. Todo el tiempo se pasan amenazando con acciones internacionales y que hasta ahora no tienen planteado nada en el sistema interamericano de derechos humanos. Ese sería el ámbito obvio al que deberían acudir en caso de considerar impugnar las sentencias condenatorias ejecutoriadas a través de un sistema de justicia internacional. Obviamente sería la Corte Interamericana. Ni siquiera han propuesto el tema. Ellos a lo que aspiran, y entiendo que ese fue el primer acuerdo al que llegaron con el gobierno, que afortunadamente se les bajó de la camioneta enseguida, era a constituir una comisión con 4 o 5 amigos internacionales, que de esos les sobra, que puedan decir que los jueces y los fiscales actuaron inadecuadamente. Es decir, una comisión de la verdad, entre comillas, que en lugar de investigar casos de corrupción, investiguen a los jueces y fiscales que investigaron y juzgaron los casos de corrupción. O sea, una cosa un poco de loco. Pero claro, a eso es a lo que le apunta. Y por esa vía, quemar la última bala que tienen en la recámara, que es el recurso de revisión. Así que es a eso a lo que se juega. No más que eso. Quieren ir a un recurso de revisión y quieren utilizar a este juicio político como un argumento para el recurso de revisión. ¿Cuál sería el argumento? Los vocales del Consejo de la Judicatura hicieron una evaluación inconstitucional, por tanto, los jueces que resolvieron los casos estaban actuando de manera inadecuada. Ojo, sobre ese tema hay que seguir, porque dicen, bueno, es que la Corte Constitucional estableció la inconstitucionalidad de la evaluación. Sí, pero por temporalidad. ¿Qué es lo que dijo la Corte Constitucional en su voto de mayoría? Porque muchos leen un solo voto, que fue de una de las juezas, muy respetable por cierto, pero un voto concurrente que no es del voto de mayoría. En el voto de mayoría no encuentran ninguna objeción al método y a la forma y al contenido de la evaluación que realizó el Consejo de la Judicatura a los jueces. Entonces, el único argumento que utiliza el voto de mayoría para establecer la inconstitucionalidad es el de la temporalidad. ¿Qué es lo que dice? Que en lugar de haberse hecho en 2019, por decir algo, debió haberse hecho en 2021. Ese es el argumento. Pero claro, lo que se está tratando es de tergiversar el contenido de esta decisión y tratar de que sea la Asamblea la que diga que, más allá de la temporalidad, la evaluación de los jueces fue inadecuada y que eso generó una actuación ilegítima de los jueces de Corte Nacional que resolvieron los casos que son de interés del correísmo. Ese es el relato que se quiere construir, ese es el argumento jurídico que se quiere consolidar,
Y para eso es este juicio político, no para más. Talía Flores, juicio político al Consejo de la Judicatura y luego viene el juicio al Consejo de Participación Ciudadana. ¿Qué quieren con esto? Miguel, y es a veces algo nos pasa en el Ecuador que perdemos la memoria rápidamente. Si Ramiro acaba de recordar que Lazo se bajó de un supuesto acuerdo que hubo antes de asumir la presidencia con el objeto de crear la Comisión de la Verdad. ¿Qué buscaba esa Comisión de la Verdad? La impunidad, que se deshagan los jueces. Es que la inspiración del correísmo y del propio Correa es Lula, que este momento está punteando las encuestas en Brasil. Entonces ellos quieren seguir el mismo modelo, quieren seguir la misma ruta, y por eso que lo que quieren es construir un relato. Y ya nos ha dicho el asambleísta Bacigalupo que lo que apuntan es a la fiscal general de la Nación. Hemos visto, no pierden oportunidad para siempre criticarle, para siempre intentar deslegitimarla, sin saber que es uno de los personajes mejor evaluados en un país donde se descalifica a todos porque no hacen bien las tareas. La fiscal Salazar, que ha hecho realmente, ha tomado decisiones, ella fue la que pidió la autoridad inmediata de cohecho para Correa, y por eso detiene prófugo, y por eso está Mera, está en Glasgow en la cárcel, Duarte metida en una embajada. Y entonces a lo que apuntan es a eso, Miguel. Por eso es que muchas veces uno se sorprende con la distancia que tiene que tener el periodista de los hechos para intentar mirar con algo de objetividad. Es que el gobierno nunca actuó así con una conciencia grande, haciendo algún plan para su gobierno. Con la mayoría que tuvo en la asamblea, le entregó la presidencia a la señora Llori, hizo un acuerdo con Pachacuti y después Pachacuti le dio la espalda. Entonces, eso es lo que se ve, porque los únicos, repetimos, que tienen absolutamente clara su hoja de ruta y no han cejado y parece que les va bien, y eso es la tristeza. Yo estoy segura que prácticamente no van a tener los votos ahora. Yo sé que la izquierda democrática está dividida, hemos visto y hemos asistido a ruedas de prensa y a comunicados, hemos leído, donde no quieren acatar la decisión del Consejo Ejecutivo, ¿no? Hablan de alguna independencia, pero Pachacuti yo creo que va a votar en contra de la destitución del Consejo, y lo que apuntan del Consejo de la Judicatura, y lo que apuntan, porque el plato grande es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a pesar de que en verdad en las elecciones se va a cambiar, pero ellos van a acelerar los plazos porque quieren, es realmente impresionante, y algo habrá ocurrido para que ahora hay una nueva mayoría distinta en estas últimas horas en el Consejo de Participación Ciudadana. Ahí quieren nombrar contralor, quieren nombrar y irse después por la fiscal, ¿no? Irse por la fiscalía, que es para ellos realmente el plato grande. Mira, hay cosas increíbles, Miguel, como que, por ejemplo, este momento se está calificando a los que serían candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y se descalifica a personajes como Mauricio Gándara. O sea, algo está también pasando, y veamos quiénes están de candidatos. Entonces, ellos a veces, el correísmo y sus aliados, sí tienen claro a dónde van. Yo no he visto los otros partidos, yo no he visto las otras organizaciones apuntando con personas solventes, sabiendo que cuando les pueden quitar, si es que hay la consulta, se les podría quitar la facultad de nominadora, ¿no?, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero ellos no pierden ningún espacio, no dejan de ver la posibilidad de que a lo mejor sigan ellos decidiendo una elección tan importante, una designación tan importante como las autoridades de control. Y entonces ahí estamos, Miguel. O sea, yo nunca entiendo cómo en la Asamblea Nacional se dejan las cosas así sueltas. Acordémonos que el día del juicio, cuando se votó la moción para destituir al presidente de la República, hubo esa gravísima denuncia justo del asambleísta Bacigalupo, a quien le dieron votando electrónicamente, y ahí se inició una investigación, y como dice la gente, ¿y en qué ha quedado? Yo sé que fue un golpe de estado informático, digamos, en grado de tentativa, porque no se llegó a perfeccionar, pero ahí está. ¿Quién se ocupa de transparentar las cosas que suceden? Entonces van acumulando, gobernando y decidiendo para el día, no para las próximas horas, ni siquiera para
autodepurarse, ¿no? Porque aquí tendría que haber encontrado de dónde salió, quién manipuló el sistema informático de la Asamblea. Y eso nunca se aclaró. Ahí quedó tapado, como muchas cosas en el Ecuador. Doctor Ramiro Rivera, van por el Consejo de Participación Ciudadana también. ¿Esto es parte de lo que usted ha descrito, esta incertidumbre, esta frustración, esta inseguridad, este nivel de democracia que estamos viviendo? Mire, Miguel, ¿cómo se explica a los ecuatorianos que en el Consejo Nacional Electoral funcione una perfecta luna de miel entre el correísmo, el Partido Social Cristiano, Pachacuti y el gobierno? ¿Cómo se explica que el 80% de los candidatos al Consejo de Participación Social sean correístas? ¿Cómo se explica que excluyan a gente honorable como Mauricio Gándara o Roberto Gilbert Febres Cordero o un vocal este momento del propio Consejo que es Francisco Bravo? ¿Cómo se explica que esa mayoría en el Consejo Nacional Electoral reforme un reglamento a última hora, quién sabe en dónde se hizo, colocando requisitos de elegibilidad por encima de la ley y por encima de la Constitución, echando al traste el principio jurídico de la igualdad ante la ley, echando al traste el principio de la seguridad jurídica y de la certidumbre? Es que no es que era el Consejo de Participación Ciudadana un esperpento, una podredumbre que lo único que sirvió es para la hegemonía del poder. Es que me parece que ahí está el problema de la política ecuatoriana. Vemos las cosas malas cuando están en manos del adversario. Lo criticamos, lo cuestionamos, lo infravaloramos y lo condenamos. Pero cuando ese organismo cambia la correlación de fuerzas de 3 a 4, entonces ese organismo espertontoso que era y desvergonzante pasa a ser la esencia de las virtudes. Hemos pasado 15 meses y en 15 meses no se aprovechó más de una formidable oportunidad para decir: ecuatorianos, hemos heredado un sistema jurídico de oprobio, de poder concentrado, de corrupción, de impunidad, de oscuridad, del ocaso. Vamos a poner en sus manos para que eliminen el Consejo de Participación Ciudadana. Vamos a poner en sus manos para que mejore la calidad de la representación de una cámara unicameral a un sistema bicameral. Vamos a poner en sus manos para resolver este atávico problema de partiditos y de movimientos cantonales y provinciales que pasan a ser tiendas de expendio de favores, de arriendos, de ventas, de alquileres. Nunca eso antes sucedió. Si es que no hay esos correctivos, en el fondo el Ecuador seguirá empantanado en ese mismo lodazal de ingobernabilidad, pero se desaprovechó. Quizá ahora haya algo de lucidez para que se formule un planteamiento de consulta popular que pueda movilizar a los ecuatorianos. Sí. Pero obviamente no es el mejor momento. Entonces, tenga usted por seguridad, Miguel, de que no necesitándose una mayoría reforzada de los 2/3 de los integrantes, sino simplemente una mayoría absoluta de los integrantes, con 70 votos se comerán al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de un solo bocado, pero se lo pasan sin agua. Pero eso tampoco va a resolver el problema, porque para febrero tendremos los ecuatorianos un Consejo de Participación Ciudadano mayoritariamente correísta, donde están los abogados del señor Glass. Reitero, cerca del 80% de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana vienen por parte del perímetro del correísmo. De tal manera que el correísmo, en vez de perder terreno, ha ido avanzando durante
estos 15 meses. Podríamos decir, y lo digo porque hay que decirlo, me daría la impresión que fue Lenín Moreno más eficiente, más frontal en desmontar una parte de este perverso andamiaje de poder concentrado que construyó el señor Correa. Mientras el señor Correa, en este año y pico, ha encontrado menos obstáculos, ha tenido mucha gente de su gobierno adentro y frente a la inercia política de quienes deberían actuar con cierta y elemental inteligencia, el correísmo lleva ventaja. Qué panorama más triste para el Ecuador. Quiero agradecer la participación de Talía Flores, periodista de Primicias, Dalton Bacigalupo, asambleísta de Izquierda Democrática, doctor Ramiro García, penalista y académico, y el doctor Ramiro Rivera, articulista del comercio. Muchas gracias por ilustrarnos y abrirnos los ojos de esta realidad tan penosa que vive la institucionalidad democrática, la Asamblea Nacional y la democracia ecuatoriana. Muchas gracias, muy amables, muy buen día. Un saludo para todos, un saludo. Gracias. Muchas gracias. Muy amables, muy buen día. Buscando la verdad, cerramos la jornada de entrevistas y de debates en la revista de Opinión Democracia. Les recomendamos, ya viene el show de la papaya en Exa FM y les deseamos un feliz día a todos. Muy buen día. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno. ¿Qué dices, mujer? La marca es muy importante. Es garantía.